Los números en nuestra vida social. Los números se han constituido en una de las necesidades y prioridades más básicas que tenemos los seres humanos y en general todo el reino animal. Son casi tan prioritarias como respirar, comer o descansar. Los números nos ayudan y están en cada momento de nuestra vida cotidiana, desde el despertador que nos orienta en la mañana y podemos ver la hora, el número de grados que ponemos a la cafetera para calentar nuestro café, el celular, el número de celular que marcamos, el reloj que podemos ver, el metro que tenemos en la calle para hacer nuestro recorrido hacia el trabajo, el número de taxi, los números de celular que podemos guardar, el número de canal que queremos ver para determinada situación, el número de hoja que nos quedamos leyendo en el libro de la noche anterior, en fin. Los números siempre, o desde que la humanidad se ha civilizado, han formado parte de la vida cotidiana de nosotros los seres humanos. Se rumoraba en tiempos anteriores que esto era una concepción natural o específica de los seres humanos, pero algunas investigaciones han declarado que no es así. Realmente los animales, o todo el reino animal en general, tiene la potestad de poder llevar a cabo lo que es una comunicación y entender básicamente lo que son el lenguaje matemático y el lenguaje mediante los signos que nosotros conocemos como nuestros idiomas. Solamente que los animales no entienden de ecuaciones aritméticas perfectas, pero se ha considerado que ellos, algunos animales como las ratas, como las salamandras, como los chimpancés, con quienes se han hecho algunas pruebas, algunas investigaciones mediante una prueba con una palanca que abre un par de compuertas en donde hay compartimentos con comida, ellos saben distinguir cuál de estas dos tiene o contiene más comida misma que ellos casi siempre con gran interés pueden resolver. Si nos fijamos, podemos denotar entonces que no es solamente una condición que es de los seres humanos, es decir, en base a nuestra civilización, a nuestra manera de comunicarnos, sino que los animales en general también tienen esa manera de poder entender lo que son las ecuaciones aritméticas, no, como decía, de una manera tan perfecta como nosotros los seres humanos. Realmente el lenguaje es importantísimo porque nosotros de esa manera nos comunicamos, de esa manera podemos llevar avante lo que es un mensaje de remitente a otra persona y darnos a entender de la misma manera los animales también lo entienden y debemos comprender que tenemos diferencias que nos constituyen como seres, entre ellos y nosotros, la concepción en sí de la información a su cerebro, ¿verdad? Y las diferencias biológicas que como tales tenemos también. Siguiente diapositiva. ¿Te has preguntado cómo aprenden los niños las matemáticas? Ya que la infancia tiene una etapa la cual es el desarrollo cognitivo, psicológico y físico de los estudiantes, en los niños el aprendizaje de la matemática ha sido de una forma estudiada por muchos investigadores a raíz de toda la historia, llegando a considerar y a preguntarse, ¿es una habilidad innata o una habilidad aprendida la que tiene el niño a nivel cognitivo para que se pueda desarrollar durante esta área? Pues diferentes investigadores y múltiples estudios han llegado a concordar de que esta es una habilidad innata del mismo individuo, la cual le sirve para poder comprender lo que es el mundo abstracto. Y ya que la comprensión del mundo abstracto sirve fundamentalmente en el aprendizaje de las matemáticas al hacer comparaciones mental sobre las diferentes cantidades entre mediciones, ya que el niño al comprender el mundo que nos rodea desde una forma más cognitiva
le ayuda a la comprensión del número como tal. Y es que anteriormente la neurociencia se investigaba y declaraba que para que el niño pudiera comprender lo que es el valor, el concepto del número como tal, tenía que esperar un cierto tiempo de desarrollo del cerebro, el cual involucraba con un tiempo aproximadamente de 5 años. En pocas palabras se decía que para que el niño se comprendiera lo que era el número 1, el número 2 y las diferentes cantidades numéricas que existen, se tenía que pasar cierto tiempo, desde los 5 años, que así estudios contemporáneos han desmentido esta situación. Siguiente. Cronología de la adquisición de la habilidad matemática en los niños. Como podemos observar, esta es parte de la historia que narra el orden cronológico de la habilidad matemática en los niños. Los humanos antes de los 5 años ya conocemos algunas habilidades matemáticas y pues existen 3 etapas en la adquisición de las habilidades matemáticas. La primera etapa muestra en donde un estudio realizado dice que los recién nacidos tienen la capacidad innata, no verbal, de distinguir a simple vista el número de elementos pequeños en pequeños conjuntos, se podría decir. Durante la etapa de habituación se les muestra durante un tiempo 2 puntos negros que entre cada ensayo varían en localización. Entonces, de esta manera se evidencia que los bebés detectan el cambio de numericidad. Entre 2 y 3 elementos, el bebé humano nace con mecanismos que le permiten de una u otra forma individualizar objetos y así extraer lo que es su numericidad. Otro estudio muestra la segunda etapa en donde se realizó una investigación y esta dice que entre los 4 y 6 meses de edad emerge la habilidad para memorizar y es lo que permite realizar sumas y restas. Entonces, después de esto se realizó un experimento en donde muestra que los bebés cuando se les muestra un elemento y luego dejan de verlo porque se les esconde detrás de alguna pantalla. Entonces, de esta manera se descubrió que los bebés reaccionan mirando por más tiempo cuando el resultado es incorrecto. Este experimento lo que muestra es que los bebés desde temprana edad son capaces de interpretar que el agregado de 1 a 1 da 2 y no 3. Y la otra etapa es después de los 15 meses de edad y se encuentran evidencias que los bebés son capaces de realizar sumas en cantidades pequeñas. Entonces se dan cuenta de que 2 es más grande que 1 y en conclusión los bebés son mucho mejores matemáticos de lo que nosotros pensábamos. También tenemos lo que son los mecanismos cerebrales, quienes son los responsables de las habilidades numéricas en nosotros los seres humanos. El cálculo matemático, a diferencia del lenguaje, está menos lateralizado y en realidad son ambos hemisferios que pueden conocer dígitos arábicos, convirtiéndolos en cantidades y comprenderlos, pero solo el hemisferio izquierdo es capaz de nombrarlos y realizar cálculos exactos. Esto explica que las respuestas del hemisferio izquierdo son aproximadas y el hemisferio derecho son exactas. El lóbulo parietal también está fuertemente vinculado a lo que es el proceso de las formas matemáticas. El hemisferio izquierdo del cerebro se encarga de leer los números en su forma gramatical, mientras que el hemisferio derecho se encarga de leerlo en su forma numérica. En el hemisferio izquierdo se encuentran las capacidades de cálculo y tenemos que en el hemisferio derecho se encuentran las capacidades de hacer estimaciones.
Además, se pone de manifiesto que ambos hemisferios pueden manipular cantidades numéricas, pero solo el hemisferio izquierdo tiene acceso a representación lingüística de los números y a la memorización de las tablas aritméticas. Esto quiere decir que dependiendo si se quiere una respuesta exacta o una respuesta aproximada, nuestro cerebro activa distintos circuitos neuronales. Continuamos con la siguiente. ¿Qué necesitamos saber antes de enseñar números, espacio y tamaño? Necesitamos auxiliarnos de material abstracto para que los niños puedan visualizar y observar, pero también necesitamos material concreto para que los niños puedan tocar, manipular y así poder entender de una mejor forma el conjunto de los números. ¿Desde qué edades se empiezan a enseñar los números? Desde la edad de prebásica, en los niños de educación básica, desde primero a cuarto grado. A los niños de primer grado se les enseña los números como primera parte del 1 al 5, luego del 6 al 9, y por último se enseña el número 0 y se une con el 10 y formamos una decena. Continúa con la siguiente diapositiva. Los problemas de aprendizaje matemáticos más comunes en las escuelas primarias, entre las cuales tenemos acalculia y discalculia. Las dificultades son relacionadas con los procesos de desarrollo cognitivo y son algunos de los problemas de aprendizaje matemáticos más comunes en las primarias. El primer obstáculo es la discalculia, un tipo de dificultad de origen neurobiológico que afecta específicamente a las matemáticas y dificulta la comprensión de los cálculos matemáticos, así que este niño no interpreta la asignatura de la misma forma que los demás compañeros, por lo que genera y necesita una enseñanza adaptada a sus necesidades. Y se despliega lo que es la discalculia verbal. Se refiere a la dificultad para nombrar números y cantidades, para usarlos como términos y relacionarlos. También la discalculia practognóstica. Las dificultades se centran en la enumeración, comparación o manipulación de objetos matemáticos. Asimismo, la discalculia gráfica provoca dificultades en la escritura de símbolos matemáticos. También la discalculia léxica hace referencia a los problemas para leer símbolos matemáticos. Discalculia ideonóctica afecta a la capacidad de hacer operaciones mentales y comprender conceptos matemáticos abstractos. Por último, la discalculia operacional altera la ejecución de operaciones y cálculos numéricos. Siguiente diapositiva. Continuamos. Continuamos con el tema de las matemáticas, un tema muy importante y a la vez muy complicado, ya que muchos estudiantes se han visto afectados por su complicación. Por ende, cada tema que se ha tocado en este tema muy importante de las matemáticas, uno de ellos es, ¿cuáles son los problemas en la enseñanza por unas matemáticas naturales? Hay una frase muy importante que debemos de tomar en cuenta como docentes. La frase es, para saber enseñar hay que saber cómo se aprende. Tomando en cuenta esto, vamos a descubrir muchas formas o estrategias para enseñar. A través de cada concepto de este capítulo podemos visualizar qué implicaciones pueden tener estas para la educación de nuestros niños y jóvenes. Asimismo, hay muchas preguntas dentro de este tema. Una de ellas es, ¿por qué para los niños es más fácil sumar y restar que multiplicar y dividir? Sabemos que todos, ¿verdad? Aún nosotros como adultos, tenemos las mismas posibilidades que nos permite nuestro cerebro para sumar, restar y comparar cantidades aproximadas de manera intuitiva. O sea que las aprendemos de una forma al instante, sin necesidad de complejos de razonamiento, a comparación, ¿verdad?, de las multiplicaciones y divisiones que resultan más pesadas. En cambio, las multiplicaciones y las divisiones, ¿verdad?, es algo no intuitivo. O sea que aquí sí hay que razonar, aquí sí hay que memorizar. Y para concluir,
una de las conclusiones es que la finalidad como docente es utilizar métodos de enseñanzas basados en la comprensión del modo en que el cerebro humano resuelve los problemas matemáticos. Asimismo, implementar actividades y estrategias que favorezcan un aprendizaje realmente significativo que promueva la resolución de problemas y, por supuesto, tomar en cuenta los dispositivos del aprendizaje que también están incluidos en este importante tema. Gracias.